Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Quiere usted conocer a Dios, verdad? Llegó al lugar correcto. Muy bien. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, vamos a leer los versos del 49 al 51. Gloria a Dios. Dice la Biblia, San Juan capítulo 11, verso 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Dice el verso 50 que les dijo: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estaba hablando del Señor Jesús. Ahora bien, dice el verso 51, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Gloria a Dios, hermano. Hoy va a estar delicioso esto. A ver, oremos por las peticiones. Convéngase conmigo, levante su mano en alto. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venimos a presentarte nuestras necesidades, Señor. Por favor, te rogamos que las atiendas y que las resuelvas, Padre, porque tú eres nuestro ayudador, nuestra roca de ayuda, nuestro castillo fuerte. Porque escrito está que a ti correrá el justo y levantado será. Ten misericordia, Padre, por favor, y bendícenos de esa manera esta noche, te lo rogamos. A ver, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que si algo utiliza el Señor Jesucristo para que el Evangelio se cumpla en la tierra, dice este verso, estos versos que leímos, es a los dirigentes de la nación. Fíjese, no importa cuál de los 7 poderes ejerza sobre la nación. Acuérdense que hay 7 poderes: el gobierno, el poder militar, el poder religioso, el poder financiero, el poder económico, el poder científico y el poder cultural. Cualquiera de esos poderes que un dirigente esté ejerciendo, Dios lo va a usar, fíjese, para que el Evangelio se cumpla en la tierra, hermano. Y en estos versos entonces podemos ver cuando a uno de esos poderes que dirigen a la nación, Dios lo está haciendo que el Evangelio se cumpla bajo su poder. Dice San Juan 11, 49, 50, que Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, porque le fueron a decir que Jesús andaba haciendo maravillas en la calle y que nadie lo podía parar. Entonces le digo: ustedes no saben nada. Y entonces les dijo: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y entonces dice el verso 51 que no sabía que estaba profetizando, fíjese. Es decir, lo que estaba haciendo era cumpliendo lo que la Biblia dice, pues. Aunque él no sabía o no se daba cuenta, Caifás, quien ejemplifica al poder religioso en estos versos, fíjese, queriendo quedarse con la nación, porque les dice ahí en el verso 51, es mejor que muera un hombre por la nación y no que toda la nación muera. Como quien dice: me conviene a mí que toda la nación se quede mejor y que maten a este, y no que nos maten a todos por culpa de este. ¿Comprende? Del de este, pues, como dice usted. Entonces, cuando Caifás, le decía yo, quien ejemplifica el poder religioso queriendo quedarse con la nación, fíjese, terminó entregando a la nación. La intención de él era quedarse con la nación y no se dio cuenta que con sus acciones entregó a la nación, hermano. Entonces quiero que vea conmigo que dirigir
es hacer que una cosa avance hacia una dirección determinada sin desviarse. Eso es dirigir, dice el diccionario. Y también dice el diccionario que dirigir es indicar a alguien la dirección que debe seguir para llegar a un lugar determinado. Ahora, en la Biblia, dirigir quiere decir fluir como agua. Quiere decir colocar, lanzar como una flecha. Quiere decir instruir, quiere decir gobernar. Y dice la Biblia que nosotros solo tenemos que hacer dos cosas en la vida, hermano, para que nos vaya bien. Ahora ya tiene a su lado, solo tienes que hacer dos cosas, hermano, para que te vaya bien en la vida. Dice Proverbios 1:8 que las dos cosas que tenemos que hacer es poner atención y no despreciar la dirección de los que nos dirigen conforme a la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Repito, poner atención. Ahorita que tiene a su lado, ponga atención, hermano. Ponga atención o preste atención, o como se dice en inglés, gaste atención. Ponga atención y no desprecie la dirección de los que lo dirigen conforme a la palabra de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dice Proverbios capítulo 1 verso 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Claro que se está refiriendo a papá y a mamá que son creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo. Si su papá y su mamá no son así, usted tiene el derecho de examinar, de retener, de rechazar cualquier enseñanza o instrucción que le den, hermano. Pero si son creyentes, hijos de Dios, porque ahí está hablando de creyentes, pues dice ahí que oiga, préstele atención a la instrucción de su papá, porque él lo que quiere es bendecirlo, pues, como hijo de Dios. Y no abandone la enseñanza de su mamá, porque ella lo que quiere es bendecirlo o bendecirla, porque usted es hijo o hija de Dios. ¿Comprende? Entonces eso es todo lo que tenemos que hacer: poner atención y no despreciar la dirección de los que nos dirigen conforme a la palabra de Dios, hermano. Y entonces esa dirección que nos den nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Ahora, lo peligroso de dirigir está en que el que dirige, fíjese, sea cual sea el orden de autoridad que tenga, ya sea alguno de los 7 poderes que le mencioné en la nación, o dirija su casa, su hogar, o el trabajo de alguien, sea cual sea el orden de autoridad que tenga, puede oponerse al evangelio, fíjese. Eso era lo que yo le decía. Mire, si alguien no es creyente, se puede oponer al evangelio, porque dice Jeremías 17:5 que el que dirige puede ser motivado o movido por el mal, y entonces puede dirigir mal a los que le obedecen. Eso es lo peligroso, pues, porque alguien puede ser motivado por el mal y nos va a dar una mala instrucción, y lógicamente nos va a ir mal. Pero después usted no puede echarle la culpa a Dios diciéndole: Dios, si yo solo hice lo que me dijo el que me dirige. No, usted tiene que analizar lo que le están diciendo también. Mire, dice Jeremías capítulo 17 verso 5: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Pero oigan qué caso. Dice: y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. O sea que hay una maldición cuando nosotros seguimos la dirección de alguien que nos está dirigiendo a apartarnos de Dios. Hay una maldición que nos puede caer encima. Pero si la dirección es conforme a la palabra de Dios, toda dirección que le van a dar a usted va a ser para que busque a Dios. ¿Comprende? Para que consagre su vida a Dios, no para que se aleje y se aparte. Pero si usted confía en alguien que le está diciendo lo malo,
que le está diciendo que haga lo contrario a lo que la Biblia dice, hay una maldición que lo puede alcanzar. Entonces eso es lo peligroso de dirigir, pues, porque eso fue lo que le pasó a la serpiente con Eva. ¿Se acuerda de Eva? A ver, pregúntale a su lado, ¿se acuerda de Evita, que no evitó? Dios le decía, evita, Eva, evita, y no evitó. ¿Se acuerda de Eva, verdad? Así como no me voy a acordar, pastor, si mire dónde estamos. Eso fue lo que le pasó a la serpiente. Pues ese día que la serpiente entró al huerto, hermano, Eva no se dio cuenta que la serpiente se había pasado a la otra banqueta, hermano. Se había pasado al lado del enemigo, pues. Y como Eva sin duda estaba acostumbrada a ver a la serpiente ahí, a platicar con ella, ese día empezó a platicar con ella. O sea que no era la primera vez, porque si hubiera sido la primera vez, Eva se hubiera asustado, hermano. Hubiera buscado a Adán, hubiera dicho, hay un personaje extraño aquí, hay un serafín extraño que se metió al huerto. Pero sin duda la serpiente entraba y salía porque le llevaba los mandados de Dios a Adán y a Eva. Y ese día Eva le encontró ahí en el huerto y empezó a platicar con ella. Mire con qué confianza. Quiere decir que estaba acostumbrada a verla, ¿comprende? Eso se deduce, pues no dice la Biblia. Cualquiera podría decir, no, eso no es así. Pues yo respeto el punto de vista de cada quien, pues porque la Biblia no lo dice. Pero déjeme pensarlo así por un momento, por lo que se ve ahí en la Biblia. Eva empezó a platicar con ella. Lo que no se dio cuenta Eva es que ese día la serpiente iba de malas, hermano, de malas pulgas. Y entonces empezó a ver cómo dañaba a Eva. Y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol. Y usted conoce toda la historia, ¿verdad? ¿La conoce o no? Si no, lea su Biblia, hermano. Entonces engañó a Eva, pues. Cuando Eva se dio cuenta, cuando Dios le preguntó, Eva, ¿qué hiciste? Eva le dijo, la serpiente, Señor. Entonces tu mensajero me engañó. Entonces fue cuando Dios dijo, ¿dónde está el mailman? Dijo. La serpiente era el cartero, pues, el mailman, el email. Venga para acá, y maldijo a la serpiente. A Adán y a Eva no los maldijo, pero a la serpiente le dijo, maldita serás, porque traicionó a Dios y nos dañó a todos, hermano. Pues entonces eso es lo peligroso de dirigir, pues, que el que dirige de repente puede ser movido por el mal, y entonces va a dirigir mal a los que le obedecen. Entonces cualquier dirección nosotros tenemos que analizarla a la luz de la palabra de Dios, ¿comprende? Sí, tenemos que analizarla y ver si nos dirige hacia Dios o si nos está alejando de Dios. Entonces, debido a que al ser dirigente, fíjese, se está marcando el futuro de algo o de alguien, fíjese. Es por eso que Caifás, fíjese, Caifás, pensando en que podía perder a la nación, desechó el evangelio, hermano, porque le fueron a decir, mira, Jesús anda haciendo milagros ahí, nadie lo puede parar, ese hombre nos va a robar en las próximas elecciones, él va a ganar, para ponerlo en nuestro tiempo, pues, para que usted comprenda. Entonces Caifás dijo, no, tenemos que deshacernos de él. Es mejor que muera uno solo y no que por culpa de él vengan los romanos y nos quiten la nación y yo pierda mi trabajo, dijo. Y tan contento que estoy aquí. Entonces mire, Caifás, pensando en que podía perder a la nación, desechó el evangelio y no se dio cuenta que lo que le convenía era agarrar el evangelio, hermano, porque la nación hubiera sido bendecida. Si Caifás hubiera dicho, miren, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, gloria a Dios, toda la nación de Israel hubiera sido bendecida. Pero como desechó a la nación, al evangelio, que es el Señor Jesucristo,
terminó entregando a la nación lo que quería conservar. Entonces los hombres, al dirigir a la nación, fíjese, aunque pueden tener buenos deseos para la nación, pues usted oye, por ejemplo, a los políticos cuando están en campaña y se les nota sinceros, hermano. Por eso la gente les cree, pues. Ya ve que cada 4 años o cada 6 años aparecen los políticos hablando que yo les voy a hacer, y todos dicen sí, y después no hacen nada. Porque sinceramente, fíjese, tienen buenos deseos para la nación. Ellos quieren arreglar el asunto, pues. Pero por culpa del pecado, no hacen las cosas correctamente. Ese es el problema. Usted puede tener muy buenas intenciones para algo, hermano, pero en el camino el pecado lo puede dañar, lo puede tentar. Entonces usted termina haciendo malas cosas. Mire, ya se dio cuenta que los que se casan no pensando en divorciarse, hermano, si no, no se casaran. ¿Ya se dio cuenta de eso? Sin embargo, el matrimonio es la empresa que más quiebra en la vida y es la empresa a la que más todos se quieren meter. Porque cuando uno se casa pensando para toda la vida, ¿sí o no? Ah, no, usted que se me hace que ya está. Pero entonces, ¿por qué hay tantos divorcios? Porque uno tiene las buenas intenciones. Usted puede tener las buenas intenciones de formar un hogar, usted y su cónyuge, de tener una familia, de vivir en paz. Pero en el camino, hermano, empiezan a aparecer un montón de enemigos y un montón de cosas y terminan divorciados, separados, peleándose. Y el varón se queda como el gallo pelón que tengo yo ahí en el corcho, sin plumas de la sangoloteada que le pega a la mujer, y lo deja sin nada. Va con el juez y le arranca todo y terminan peleándose. Pero ¿por qué? Si comienza, sí, es que uno puede tener buena intención, pero uno tiene que saber que en el camino el enemigo lo va a atacar a uno, hermano. Y si uno no está preparado o no se advierte, no advierte venir el mal, o sin advertirse cuando se recibe el mal, uno no lo sabe manejar, el asunto termina mal. Entonces así son los dirigentes de las naciones, pues. Pueden tener buenos deseos, hermano, pero el pecado los hace no hacer las cosas correctamente. Mire, dice Juan 11:45, vea conmigo ahí, pues. Después de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerda que el Señor resucitó a Lázaro, verdad? Dice que fue tan impresionante ese milagro que el Señor hizo que muchos creyeron en él, hermano. Dice ahí, por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Dice la Biblia que hasta sacerdotes de Leví se convirtieron ahí, hermano. Tiraron la sotana que no usaban, tiraron su sacerdocio. Entonces dice Juan 11:46 que el poder religioso se dio cuenta que estaba perdiendo a la nación. Dice ahí 11:46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Dice el 47 que entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Toda la gente iba tras Jesús ya en ese momento, hermano. Imagínense ver a Lázaro salir de la tumba y después dice que iban a la casa de Lázaro para mirarlo y lo miraban comiendo al lado de Jesús. Y siempre sí se murió. Y sí decía Lázaro, pero Jesús me resucitó. Hermano, la gente, eso fue un avivamiento terrible ahí. Hasta los incrédulos creyeron, aunque hubo muchos que no creyeron. Dice ahí que fueron con los fariseos para que convocaran a un concilio. Y entonces el poder religioso comenzó a darse cuenta, dice ahí que estaban perdiendo a la nación, pues estaban perdiendo popularidad.
Entonces dice Juan 11:48 que fue en ese momento cuando se equivocaron en su dirección. Mire, dice 11:48, si le dejamos seguir así, dijeron en el concilio, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ya ve, iban a perder su trabajo, pues. Y dijeron, y para acabarla, como dice usted, iban a perder la nación, hermano. Se equivocaron, fíjese. Se equivocaron porque la dirección correcta era que dejaran al Señor Jesucristo reinar sobre ellos. Por eso dice San Juan capítulo 1 que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Israel, hermano, se equivocó. Mire, el poder religioso ahí se equivocó en la dirección. Dijeron, no, por culpa de vamos a perder todos aquí, a todos nos van a matar. Y lo que tenían que hacer era decir, bueno, Señor Jesús, ¿cómo no? Pues venga para acá. Vimos las maravillas que hace, porque dice la Biblia que el Señor empezó a hacer milagros, los milagros que el Mesías tenía que hacer. Por eso un día que sanó a unos leprosos, les digo, vayan, corran y muéstrense a los sacerdotes y díganles, cuéntenles qué les pasó, porque sanar leprosos solo Dios podía, hermano. Y entonces ahí estaba Dios sanándolos y le digo, vayan y muéstrense a los religiosos, pues que miren que aquí está Dios, porque solo Dios puede resucitar muertos, solo Dios puede. Y entonces les digo, vayan pues, y los mandaban con los sacerdotes, hermano. Lo que tenían que hacer era decir, sí, es Dios. Estos milagros solo Dios los puede hacer. Dice que abría los ojos de los ciegos. Y empezaron a decir, no, tiene un demonio, por eso hace eso. Y entonces otros les decían, ¿cuándo han visto ustedes que un demonio abra los ojos de un ciego? Nunca. Solo Dios puede hacer eso. El Señor empezó a hacer los milagros del Mesías. Lo que tenían que hacer era humillarse y decir, es cierto, ese es Dios. Nadie puede hacer eso. Pero entonces dijeron, pero si decimos ese es Dios, los romanos nos cortan la cabeza, nos quitan la nación y perdemos nuestro trabajo. Y entonces dieron la dirección equivocada, pues, porque sus intereses no los dejaron hacer lo correcto. Mire qué peligroso es dirigir, hermano. Usted tiene algún interés raro, va a echar a perder a todos los demás. No solo a estos que dirigen la nación les pasa, sino que nos pasa a todos. ¿Comprende? Entonces los hombres, en su afán de buscar sus propios intereses, fíjense, no se dan cuenta que el Señor los usa para que el evangelio se cumpla en la tierra. Porque la gente dice, no, mejor no, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No, es que ahí ya te van a pedir dinero, ya te van a poner a trabajar. No, mejor no vayamos. Y se ausentan, se alejan de Dios y no se dan cuenta que Dios los está usando para que se cumpla el evangelio. Mire qué terrible es Dios, hermano. Por eso, si a alguien tenemos que temerle, es a Dios, dice la Biblia. Porque de las tinieblas hace la luz. ¿Qué le parece? El día lo convierte en noche y de la noche en día. ¿Qué le parece? A los muertos les da vida y a los que tienen vida los mata. ¡Ay, hermano! Por eso el Señor dijo, miren, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final va a perder su alma? Entonces les dijo a los discípulos, no le tengan miedo a los que les pueden quitar la vida física, pero nada, solo eso pueden hacer. Témanle, le dijo, aquel que no solamente los puede matar físicamente, sino después puede destruir su alma en el infierno. A ese ténganle miedo, pónganse a cuentas con él. Entonces los hombres, fíjese, en su afán de buscar sus propios intereses,
no se dan cuenta que el Señor los usa para que el evangelio se cumpla. Me dice San Juan 11:49 que los dirigentes se oponen al evangelio para quedarse con la nación. Eso era lo que querían realmente. No querían agradar a Dios, no querían acercarse a Dios, lo que querían era quedarse con la nación. Dice San Juan 11:49, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta lo que es más conveniente, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Porque el evangelio, fíjese hermano, no los deja hacer el mal, pues. Por eso es que desechan el evangelio. Porque saben que el evangelio les va a exigir que hagan lo correcto, que hagan todo conforme a lo que la Biblia dice, y como ellos quieren hacer el mal, entonces desechan el evangelio. Así como estos ahí, pues no quisieron que el Señor Jesucristo reinara, porque sabían que ya no iban a hacer nada. Sabían que tenían que entregarle cuentas a Dios y que tenían que rendirle todo al Señor. Entonces no podían hacer lo que ellos querían. Dice San Juan 11:51 que los dirigentes, queriendo quedarse con la nación, entonces terminaron entregando la nación al evangelio. Mire, dice San Juan 11:51, ahora bien, no dijo esto, hablando de Caifás, de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, dice el verso 52, sino que también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Mire, pues, queriendo quedarse con la nación, de todas maneras se la quitaron. Así es que el evangelio se cumplió. ¿Ya se dio cuenta? Ya se dio cuenta. Por eso decía el apóstol Pablo que nada podemos hacer en contra de la verdad, hermano, sino solo a favor de la verdad. Por eso es mejor estar a favor de la verdad. Porque si usted dijera: no, eso no sirve, el evangelio no sirve, no, usted está cumpliendo el evangelio, porque el evangelio dice que hay unos que son enemigos de Dios, y usted se está poniendo en el lado de los enemigos de Dios. Y aunque usted diga: no, yo no quiero participar en eso, no, yo como Pilato me lavo las manos, está confirmando lo que el evangelio dice. De todas maneras el evangelio se va a cumplir. ¿Ya se dio cuenta? Entonces mejor ponerse del lado de la verdad, del lado del Señor Jesucristo, hermano, y decirle: Señor, mejor te acepto en mi corazón, quiero estar contigo y no en tu contra, porque de todas maneras el evangelio se va a cumplir. Entonces, por eso, si usted es dirigente en algún nivel de autoridad que Dios le haya dado, a ver, pregúntale a su lado: ¿es usted dirigente? ¿Dirige usted algo? Va a decir: sí, yo dirijo mi casa. Gloria a Dios. Usted va a decir: no, yo no dirijo nada, yo no dirijo, no tengo a quién dirigir, pero va a dirigir su vida, hermano. Ya sea que usted dirija su propia vida, o ya sea que dirija la vida de otros, o ya sea que dirija la vida de muchos, o ya sea que dirija a una nación, sea cual sea el nivel de dirección que Dios le haya dado, mejor entréguele su poder al Señor Jesucristo, hermano. ¿Comprende? Porque fíjese que el evangelio se va a cumplir, porque dice la Biblia que para eso vino el evangelio a la tierra. El Señor Jesucristo dijo: miren, no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley de Dios sin que se cumpla. Ya ve que por eso cantamos: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, porque se va a cumplir. Aunque usted cierre los ojos o haga lo del avestruz, le conté lo que es el avestruz, ¿verdad? Hermano, se va a cumplir.
Aunque usted diga, no, eso nunca lo voy a ver, lo va a ver. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga la segunda vez a la tierra, ¿sabe usted que pronto viene, verdad? Los cielos se van a rasgar, hermano, y va a aparecer él ahí en caballo blanco. Entonces dice que todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Fíjese, hablando de aquellos que creen que pelear contra el evangelio anula el evangelio, o aquellos que creen que con no venir a la iglesia ya se borró eso, se olvidó, o con no leer la Biblia, con no oír de Dios. Ya ve que quieren quitar el nombre de Dios hasta del juramento a la bandera. Ya ve que quieren quitar el nombre de Jesús, dice que es ofensivo. No con eso va a dejar de cumplirse el evangelio se va a cumplir de todas maneras, hermano. Entonces dice primera de Pedro 5:3, fíjese, que para que la dirección contribuya al evangelio y no se le oponga al evangelio, hay que dirigir considerándose a uno mismo primero, hermano. Es decir, si usted va a dar una orden o va a dar una dirección, usted tiene que ponerse bajo esa dirección y decir, ¿sería yo capaz de hacer eso o no? ¿Comprende? Por eso el Señor Jesucristo dijo que así como le gustaría que a usted lo trataran, así trate a los demás. Dice primera de Pedro 5:3, tampoco teniendo señorío sobre los que nos han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué lee usted ahí? ¿Ejemplos de qué? De al rebaño. Pues no se trata, hermano, de dar nada más cualquier dirección sin pensar en el evangelio del Señor Jesucristo, porque se puede estar oponiendo usted al evangelio, y de todas maneras el evangelio se va a cumplir. Usted tiene que dirigir lo que Dios le ha confiado, pensando en contribuir al evangelio, hermano, a que sea a favor del evangelio del Señor Jesucristo, pues. Entonces yo termino diciéndole, fíjese, para no cansarlo más, el evangelio del Señor, fíjese, se va a cumplir, y algo que el Señor va a usar es a los que dirigen en cualquier nivel de autoridad que tengan. Por eso lo invito a que voluntariamente mejor le entregue el poder al Señor Jesucristo, hermano, y le diga esta noche: Señor, tuyo es el poder, tuyo es el dominio, el trono, la majestad y el reino por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, ¿quiere ponerse de pie, por favor? Póngase de pie, hermano. Mire qué tremendo es Dios, ¿ya se dio cuenta? Qué tremendo es Dios, que hace cumplir su evangelio aunque nosotros nos opongamos. A ver, que levantar su mano y decirle: Señor, porque tuyo es el dominio, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el trono, yo te entrego el poder que me has dado, te lo entrego a ti, Señor. Algo le ha confiado Dios a usted, hermano. Algo le ha confiado Dios a usted. Dígale: Señor, yo te lo entrego, yo te lo rindo esta noche, yo te lo entrego esta noche, porque tú eres digno de recibir el poder. Ahora dígale: el control de mi vida yo te lo entrego a ti, Señor. Ríndase al Señor, hermano. Ríndase al Señor. Ríndase al Señor. Dígale: Señor, yo te entrego el control de mi vida, el poder que tengo sobre mí mismo, que tú mismo me lo diste, yo te lo entrego a ti, para que seas tú, Señor, el que me dirija, para que seas tú el que reine en mi vida, para que seas tú el que gobierne mi vida, Señor, porque tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Tú eres digno de recibir
todo el honor, todo el reconocimiento, porque eres tú el que hace maravillas. Ahora dígale: Señor, yo me rindo delante de ti esta noche. Gracias, Señor.